escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera charla del ciclo de charlas Se charla en la escuela. Muchas veces digo charla. Este, Hoy tenemos el agrado de tener como invitado a Juan Bértola. Nosotros en la invitación les agregamos ahí un par de links para que ustedes pudieran conocer su obra, su trabajo, pero bueno, les voy a contar a los que no vieron que Juan es un artista plástico, grabador que vive en La Plata y además es docente y ha hecho un montón de trabajos en colectivo, de esculturas, de objetos, de escenografías, un poco de todo, y también tiene trabajos hechos en editoriales. Por eso esta charla nos convoca a todos los de la escuela, porque tanto los diseñadores como los que estudiamos, estamos en la parte del profesorado, eh, vamos a encontrarnos con trabajos que tienen que ver con todo lo que hacemos en la escuela. La idea es ir conversando con él, lo armamos como para que él nos cuente todo lo que tenga ganas de contarnos, vamos a mostrar imágenes y al final vamos a dejar un espacio para lo que quieran preguntar. Mientras que él va hablando, si quieren pueden ir agregando preguntas en el chat, así al final vamos teniendo, ahí yo voy tomando nota o las leemos de ahí mismo. ¿Le parece? Juan, Hola, arrancamos. ¿me escuchas? ¿Se Sí, escucha bien? Bien. Bueno, perdón, ahí me voy a anclar, yo así veo, me veo. Es un poco por ego, otro poco para ver bien qué está saliendo y cómo poder aprovecharlo. Tengo varias cosas acá, arriba de mi tablero. se Y, escucha un poquito con ruido, ajá, bueno, pero puede ser. bueno, ahí te dejo la palabra y cualquier cosa vemos con Ceci a ver qué podés hacer para mejorar el sonido. Dale, por eso me pongo los auriculares y te lo hago con micrófono. Si seguimos así, para mí mejor. Si no, lo vamos cambiando. Díganme, o hablo un poquito más fuerte, por ahí capaz que sale bien. Díganme, ¿seguimos o pongo el micrófono? Sí, sí, seguí. Cualquier cosa te aviso. Dale, Bueno, genial. Bueno, bárbaro. la idea esta es charlar. Me gusta mucho el nombre de Se charla en la escuela. Eh, Está bueno todo este. Recién estaba escuchando hasta hace un ratito al presidente que estaba ahí en conferencia hablando sobre la nueva situación que va a venir ahora con toda esta cuestión del aislamiento social. Y nada, no dejo de pensar también en todo el oficio nuestro de los que damos clases, los que enseñamos y los que nos comunicamos de diferentes formas. Y leía recién el nombre de Se charla en la escuela y está bueno esto, ¿no? De que podamos quizás empezar en un camino hacia algún lugar de empezar a acomodar de nuevo las cosas, de los vínculos y poder flexibilizar un poco todo esto, pero también las cosas que dejaron, que fue estos encuentros y esta necesidad de charlar. En las escuelas hay veces que nosotros como profes a veces vamos y contamos verdades o cosas y por ahí no damos tiempo a la charla. Así que todo este tiempo de aislamiento nos sirvió a muchos para encontrarnos en charlas virtuales, pero seguramente más adelante esto será puntapié de algunos otros encuentros, si gusta, si quieren, si necesitan, de cuestiones personales. Así que nos estamos conociendo, me presento, esta ya fue un poco mi presentación, pero bueno, mi nombre es Juan. Como decía Juli, soy artista gráfico, me fui definiendo durante todo este tiempo de diferentes formas, porque bueno, uno va cambiando. Ya tengo 47 pirulos y arranqué con esto en una escuela secundaria de acá de La Plata. Por ahí hay muchos que salieron de escuela, están ahí. Bueno, el otro día le preguntaba a las chicas qué edades hay y hay un poco de todo, así que vamos a hablar un poco para todos. Pero bueno, empecé a cursar una escuela secundaria que tenía que era una escuela secundaria artística. Ahí egresé como maestro de plástica. Y bueno, seguramente siempre fui de los que dibujaban en la primaria el pizarrón, o para los actos la maestra lo llamaba a dibujar. Eh, Así que todo eso se fue definiendo de diferentes formas. Estuve bastante enojado también con mi oficio en un tiempo, después volví. Eh, pero bueno, me reconozco en que esto me gusta y hay un placer en dibujar y en la expresión artística, gráfica sobre todo. Así que bueno, eso me fue definiendo. Hoy me defino como un artista gráfico porque
hago grabado, obviamente, soy un artista grabador, me gusta, transité mucho tiempo en la escenografía, hice escultura, todo eso me armó, pero no dejo de vibrar, como decía un artista local, en qué lugar uno vibra, más allá de de un montón de trayectoria o cosas que haga con el tiempo, y la mía es la obra gráfica. Así que, en principio eso. Después les hago un reconto así rapidito. Después otra cosa que quería, para que sea una charla, es esto, que si en algún momento alguno quiere cortar y preguntar algo específico, que lo pregunte, que no hay ningún problema, que la idea es hablar. Yo no tengo problema en hablar, sigo, pero si es necesario cortar, cortar, porque también los tiempos son cortos, digamos, para este rato, y tampoco quiero embolar, más que todo quiero por ahí hablar un diálogo. Así que voy a avanzar un poquito con esto. Después de eso, de la escuela secundaria, empecé en la Universidad de Artes. Estuve ahí transitando un año, dos. Después hubo cosas que mi ansiedad y mis cosas me hicieron buscar por otro lugar, así que dejé un poco la facultad y me empecé a estudiar artes en lugares particulares. Ahí transité algunos talleres. Me iba mucho a Buenos Aires, como es la referencia de ir a estudiar. Parece que tenemos que ir a Buenos Aires. Pero bueno, también no sé si es así hoy, qué sé yo. Sí está bueno transitar espacios particulares, sobre todo buscando docentes un tiempo, a ver qué devolución hay de lo que uno va haciendo. Después volví un poco a la facu, después la dejé, también hay una edad para hacer cada cosa, creo. Y también entraba en una etapa laboral mía, cosas que por ahí le preocupan a algunas personas de qué laburamos los artistas, ¿no? Entonces empezaba en una etapa laboral donde, bueno, quería tener mi taller, quería tener mis cosas, no sé, independencias. Al principio de la vida nos bancan un poco los viejos. Después nos banca la familia entera, porque ya no son los viejos, sino son hermanos o tíos, alguien que les pedimos cosas. Y después nos tenemos que bancar nosotros. Así que empezó esa etapa mía más de la práctica artística y ver cómo me insertaba laboralmente. Y bueno, ahí surgieron un abanico increíble de cosas y de aplicaciones del conocimiento que tenía, que yo pensé que era poquito y limitado, y realmente hay un campo de trabajo muy grande si uno tiene eh, la, la, la decisión de entender que es un trabajador de la cultura y no un artista romántico que la gente tiene que venir a pagarme por mi saber espiritual. Entonces yo entendiéndome desde ahí, eh, nada, fui abordando diferentes experiencias, empecé a pintar para una escenografía, por ejemplo, porque tenía el oficio de saber pintar o saber dibujar. Y también ahí está el tema de las escuelas, ¿no? Porque hay muchas me formaron con bastante oficio. Entonces, bueno, saber dibujar sabía que me servía para eso. Había transitado mucho tiempo porque me gustaba la escultura. Además, en la Facultad de Bellas Artes yo me anoté en escultura, no en grabado. Porque me gustaba el tema de las manos, de fabricar cosas. Y lo transité un tiempo y me acuerdo que hasta he tallado bloques de telgopor para empresas de escenografía. Y así que dibujé, pinté letras. O sea, tener un oficio también hace que uno pueda sostener la olla. Y dentro de las artes hay muchos oficios para practicar y para aprender. Así que bueno, mi vida va un poco por ahí. Después con el tiempo pude empezar a elegir qué hacía y qué no hacía. Entonces, si uno trabaja, 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 y estudia y trabaja, y estudia y trabaja, bueno, empieza a poder tener la capacidad de decidir. Y ahí fui eligiendo qué cosas me gustaban más y qué cosas no, y pude empezar a armar un poco la carrera. Yo soy de los pibes que nació en un barrio de La Plata, por más que a veces La Plata parece una ciudad. Los platenses me dicen que no soy platense en realidad, porque bueno, La Plata es una ciudad, por ejemplo, donde, bueno, ahí hablaba con Juli que cuando uno llega a estudiar, por ahí la ve como una ciudad grande. Yo soy platense, nací en realidad en Berazategui. Después mis papás se vinieron a trabajar en La Plata. Bueno, transité la ciudad de La Plata, pero en algunas costumbres y pensamientos soy poco platense. Por este tema de transitar los lugares. La ciudad de La Plata es una ciudad universitaria, con mucho intelectual, y yo vengo más del laburo y del oficio y transitar cuestiones de construcciones. Y en esas construcciones fueron casi siempre construcciones grupales, digamos. Yo no me quedaba en mi casa financiado por alguien, sino tenía que salir a buscar. Y ahí te empiezas a encontrar con gente y empezás a construir cosas
colectivamente, que tiene que ver con esto de encontrarse en los oficios. Así que desde ahí transité revistas culturales, entonces participaba en proyectos donde había periodistas, y yo participando desde mi lenguaje, que eran las artes gráficas. Y de repente te empiezan a convocar también para eso. Así que entre estas elecciones que uno va teniendo, de los gustos que va teniendo y las posibilidades que se va generando, se va construyendo una vida de profesional de las artes. Después, si quieren que ahondemos en alguna, ahondamos, o por ahí vemos algún ejercicio o algo. Y paralelamente a eso, después tuve la posibilidad de estos contactos que uno va haciendo y amistades que va haciendo. Dentro de las artes gráficas hay un mundo que es el de los artistas, digo yo, y después está el de los gráficos. El de los gráficos es el de la solidaridad, de esto, de compartir, del tema del taller como lugar de encuentro y lugar de elaboración de cosas. Yo le digo la alquimia del grabado o la cocina del grabado, porque el taller es un lugar donde se está mucho y por ahí circula gente. Ahora no por esta cuestión, pero siempre circula alguien que viene de visita y te pasa a charlar. Y esas charlas da también que cuando a uno le sale un trabajo también se solidariza con otros o busca equipos de trabajo. Bueno, eso me llevó a que en un momento pude dibujar con una editorial extranjera. Bueno, hice grabados en ese momento, no dibujé, fueron buenos dibujos, pero llevados a grabado. Y eso también me abrió otro mercado laboral, que estuvo buenísimo, y una experiencia de 3 años realmente grande. Bueno, y ahí está lo que decía, uno va buscando y va achicando, va arriesgando y va buscando su perfil y se va insertando en función de estas cuestiones de poder encontrar contemporáneos en cada momento. Y a la vuelta también de todo esto, empecé a dar clases en un municipio, en Berazategui, en que había nacido, en ese partido que había nacido, que queda acá al ladito de La Plata, para el lado de Buenos Aires. Está pegado al río, está la ciudad de, bueno, La Plata, de Berisso y Ensenada, y yendo hacia Buenos Aires está Berazategui, justo en el medio entre Buenos Aires y La Plata, 35 kilómetros. Así que empecé a dar clases ahí y a armar un proyecto de un taller de grabado. Bueno, en principio empecé dando clases en un taller, después el taller cumple 10 años este año, y nacimos como un tallerito muy chiquitito. Todo arrancó porque había una prensa, yo fui a ver una muestra a Berazategui y vi una prensa tirada en un rincón, que estaba toda oxidada y deteriorada. Y les dije que tenían una muestra de gráfica, ellos que habían conseguido de un lugar, bueno, iban a hacer una muestra de grabados, y la querían exhibir, así que les negocié. Digo, che, yo se las puedo restaurar, si el día que arman un taller de grabado lo puedo dar. Y bueno, fue así. Me la cargué, la traje, la restauré, se las di a las par de semanas. Y después, al tiempo, cuando abrieron un taller de grabado, bueno, me convocaron a darlo y empecé con muy poquitas horas. Y después fui participando en diferentes experiencias dentro de lo que es la educación en una Secretaría de Cultura que depende de un Estado municipal. Y ahí empezamos a practicar un montón de cosas. Terminé con la experiencia editorial que tenía, terminé colaborando en la editorial. Con la idea de armar un taller de grabado, terminamos en un laboratorio de artes gráficas donde vinculamos en varios oficios de la gráfica y juntamos varios talleres con diferentes abordajes de la técnica y con diferentes necesidades, desde la elaboración de una imagen hasta las personas que iban específicamente por una técnica, o van hoy por hoy por una técnica. Empezamos a asistir a algunas personas que tenían que terminar tesis, por ejemplo. Descubrimos que había una prensa de litografía, que es una técnica que es la mamá del offset, hoy moderno, con la que se imprimen todas las cosas. Antes, la primer técnica gráfica que dio origen al offset moderno se llamaba litografía. Una técnica sobre piedra que estaba muy poco dada y había muy pocos elementos para darla porque había muy pocas prensas. Y las prensas no es que no estaban en la Argentina, sino que muchas prensas se deterioraron y se vendieron como piezas de fundición. Y el patrimonio cultural argentino, desde la Secretaría de Cultura de los estados, tanto municipales, provinciales o nacionales, tampoco lo resguardó como patrimonio. Así que en un momento se dieron cuenta que todo eso estaba perdiendo y se empezaron a apurar a tratar de rescatar algo se rescató. Esta es una prensa que se donó al municipio y quedó ahí también arrumbada porque estaba desarmada. Bueno, hice el mismo trabajo, la acomodé, la arreglé, la pusimos en funcionamiento y empezamos a hacer una práctica de litografía
y ahí aparecieron algunos chicos que quisieron terminar tesis, por ejemplo, y entonces empezamos a practicar según el lugar donde estábamos, que era un lugar a 35 kilómetros entre La Plata y Buenos Aires, donde no hay una sede universitaria, pero sí hay muchos estudiantes de nuestro distrito, de ese distrito, que van a estudiar a La Plata, que van a estudiar a Buenos Aires. Entonces ofrecerles también un espacio donde puedan charlar sobre grabado y practicarlo. Así que entonces se transformó en un laboratorio gráfico. Había otras personas que iban interesadas específicamente, o que van interesadas específicamente a aprender, por ejemplo, serigrafía. Una técnica que seguramente muchos la escucharon porque se imprimen prendas, ropa. Entonces hay gente que lo quiere por una salida laboral. Bueno, entonces cada persona que se fue arrimando al taller la fuimos incorporando. Había una profesora que enseñaba serigrafía textil, específicamente la técnica, no la elaboración de imagen. Entonces igualmente nos sumamos al taller con una búsqueda personal e individual de esas personas que era viendo una salida laboral, y lo que fue empezar a ofrecerle elaboración de imagen. Entonces a las personas que estaban buscando una técnica, por ahí se encuentran en un taller, por eso la participación colectiva de los lugares, vos vas por una cosa y terminás reconociendo, aprendiendo y capaz que sensibilizándote por otras. Así que bueno, nos fuimos mezclando todo en un lugar y hicimos un laboratorio de artes gráficas. Había un trabajo también hecho en el espacio público, con arte público. También le incorporamos la gráfica a eso, a través de cortes de chapas y hacer unas obras gráficas aladas. Entonces los artistas que participaban del taller por ahí estaban practicando hacer una técnica, pero terminamos relacionándonos con un taller municipal de herrería para hacer una obra en la calle. Y ahí, en toda esa interacción también, lo que nos pasó, que es lo que yo creo, es que cómo se articulan experiencias. Cuando la persona que tiene un oficio grande de herrería, por ejemplo, te enseña a cortar una chapa, y cuando una persona que le gusta dibujar y tiene un oficio dibujando, articula con esa persona, empiezan a salir obras que son de un autor, pero en realidad la viven y conviven en un espacio público un montón de personas. Así que las inauguraciones no solo estaba el autor, sino estaban las personas que le hicieron, el que colaboró, el que trajo la chapa, el fletero, que eran todos agentes municipales, más un artista local. Así que bueno, son todas experiencias que vamos haciendo. Y bueno, ahí estoy. Hoy estoy en ese laboratorio de artes gráficas que sigue siendo un espacio reducido, pero con muchas perspectivas de trabajo y de articulación. Y sigo elaborando cosas de mi taller, que es este que está acá. Juan, Dale. dos cosas. Me gustaría que comentes o que les cuentes a los chicos cómo encarás vos el trabajo de la construcción de la imagen ahí en el taller, y si querés mostrar lo de las carpetas. Y por otro lado, bueno, ellos a través del blog vieron tus obras, pero quizás si tenés ahí para mostrar, como para ver también el tema de lo de la editorial. Nosotras tenemos para compartir pantalla lo de la pulseada, etcétera, pero bueno, muchas cosas. Muchas. Sí, por eso Primero decía me que pregunten. interesa por ahí porque es algo que trabajamos todos los profes en la escuela, esto de cómo encarar en grupo, en colectivo, y decidir qué temática o cómo empezar, una vez que se eligió la temática, cómo encarar el trabajo con los chicos. Que vos eso lo hiciste divino con las carpetas esas, y bueno, me gustaría que compartas eso. Bueno, dale, está bueno. Sí, me encanta que corten también y vayan así voy viendo y sabiendo el test un poco de lo que va sucediendo. Bien, una de las cuestiones en todo aprendizaje y entendiendo esto de los oficios como un espacio colectivo, sigo diciéndolo así porque el universo del imaginario del artista es un artista solitario y espiritual. Listo, yo espiritual soy solitario, no creo que nadie, ningún sujeto social sea solitario. Necesitamos del otro para construir absolutamente todo. Así que pensándonos así, en estos espacios donde el arte es hay una elaboración individual, obviamente, hay una obra particular, pero también hay un espacio a convivir. Es un poco la práctica de lo que puede suceder en la cotidianidad de cualquiera, cómo uno quiere relacionarse con el otro. Entonces, en el taller siempre intento, y somos muchos los profes que lo intentamos, es hacer todo un camino individual en la obra, en el aprendizaje y demás, pero también me charlo con actividades colectivas donde la participación en esos lugares
tiene todo otro que hacer y otra responsabilidad, porque también lo que enseñamos son formas de articular con nosotros. Entonces, son muchas cosas en las artes para articular. Esto de las carpetas es una cosa práctica bastante sencilla en lo formal, porque en la práctica trae un montón de contradicciones y hechos. Yo fui practicando diferentes cosas con las prácticas colectivas, siempre estamos probando. Empezamos con ilustraciones sobre textos de otras personas de otro taller, de literatura. Entonces, pedíamos los textos de un taller de literatura, les hacíamos dibujos, y después se los volvíamos y editábamos un libro con eso. Y de repente terminamos en elaboraciones propias colectivas de carpetas. ¿Cómo era esto? Al principio de año pensábamos una temática propia que nos sintetice. Yo proponía varias, había otros que proponían otras, pero trabajábamos sobre algo. Muchas veces podía ser alguna entidad local, alguna fecha importante, podía ser alguna persona, algún personaje, alguien que teníamos que estudiar y elaborar de alguna forma. Entonces, esto que voy a mostrar acá son... me voy a parar. Estas son carpetas que fuimos elaborando, que ahora voy a abrir una, aunque sea, para pasarlo. Pero sí tienen temática. Entonces empezaron, por ejemplo, al principio empezamos con cosas muy sencillas, pero sí tenían que ver con lo local. Entonces, trabajamos, por ejemplo, veíamos Berazategui es la capital nacional del vidrio. ¿Por qué? Porque está plantada la fábrica más importante que se llama Rigoló, que es donde se fabrica la mayor cantidad de vidrio de la Argentina. Entonces, muchos de los trabajadores e hijos que participaban del taller son gente que transitó la industria del vidrio o alguna aledaña que estaba alrededor de esa planta gigante. Piensen, está bueno entender esto también. ¿Dónde uno está situado? ¿Quién soy? ¿Qué artista soy? ¿Dónde estoy? Eso hace también a una personalidad y una forma. Nosotros estábamos situados en Berazategui con una fábrica y mucha de la gente que transita, el abuelo, el tío, el papá, trabajó ahí. Entonces empezamos a pensar frases que tenían que ver con el vidrio. Y una de las primeras carpetas tenía que ver con eso, que era, dice, todo es según el color del cristal con que se mira. Es un refrán, termina así, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mira. Y hicimos una par de investigaciones de diferentes formas, cada uno fue trayendo y abordando el tema del cristal, del vidrio. Y surgió esta carpeta, y a ver, miren, voy a hacer una cosa, espero que se vea bien, me dicen. Creo que ahí se ve el tablero mío de trabajo, ¿no? Miren. Esta es una carpeta que le voy a poner para ustedes, si se ve. Son carpetas muy sencillas, donde las arman los chicos. El tema es el siguiente, se anotan los que quieren participar de estas carpetas. Y todo el que quiere participar se va a llevar una carpeta. Por lo pronto arrancamos con una persona que se anota. Cuando te anotas, ya tenés un compromiso a ese colectivo, que es tener que hacer una edición, participar en la compra del papel, doblado de las carpetas, impresión de las carpetas, armado de las carpetas, todo el proceso gráfico de la carpeta y elaborar una imagen. Entonces, sale en esta carpeta que yo hasta yo como profe también, si quiero participar y quedarme con una, participo, así que en esta participo para quedarme con una. Y hemos hecho cosas como, por ejemplo, una persona se sumó y dijo, ay, sobró una carpeta, yo me la quiero quedar. Y hemos dicho no, si no tomaste la actitud colectiva y de trabajo, no. Así que surgen estas carpetas, miren, que siempre tienen, voy a poner esto, una hojita de introducción, donde están los participantes, donde hay un texto que cuenta de qué se trató, y está numerada. Esta es la 10 de 16, fueron 16 grabadores que participaron. Dice ahí quién la editó, demás, para que quede una memoria también del trabajo, por si a alguno en algún momento le sirve. Y aquí dentro hay, voy a pasar medio rapidito, son 16 obras de artistas locales que tienen que ver con, bueno, queremos que analizar cada una, pero tienen que ver con esta temática. Para la temática, obviamente, nos tomamos un par de clases para investigarla, hacemos una mesa de trabajo colectiva donde cada uno aborda, esta es una litografía, aborda desde dónde va a trabajar el tema. La infinidad de abordajes es
Es múltiple, ¿no? Bueno. Así que, perdón. Así que, bueno, estas son algunas de las carpetas y hay de diferentes temáticas. Por ejemplo, esta se llama Pájaros y Vuelos. Hay un artista local que se llama Bustillo, que no sé si algunos lo conocen, es un muralista, y que tiene pintado, por ejemplo, el hall del Hotel Provincial de Mar del Plata, si alguno algún día va o si alguno estuvo, hay un hall muy grande, es un hotel provincial, era del Estado, después terminó siendo de manos privadas, bueno, por diferentes cosas, pero era un hotel del Estado municipal, ahí en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Lo hizo Bustillo, es el arquitecto, y el hall lo hizo su hijo, que es un pintor grosísimo, que hizo frescos ahí adentro, frescos grandísimos al estilo de los de Rivera, de los mexicanos. Bueno, ese artista es de Berazategui, tenía su atelier y su lugar de trabajo en Vera. Entonces, bueno, tomamos a él, que hacía muchos dibujos de pájaros y demás, porque era el año que cumplía un aniversario de su natalicio. Así que, bueno, hicimos ese trabajo con... Perdón, Juan, ese sería el mural. Estoy compartiendo... ¿En serio? Yo estoy anclado con mi imagen, perdón, sí, ahí está. ¿Qué vas a compartir? No, compartí ahí la imagen del mural, ¿puede ser el que decís? Ah, no sé, no la vi. ¿El de Bustillo? Sí. De Mar del Plata, pero yo te la cuento, mira, a ver si así no la veo. Porque estoy con el celu y me cuesta a veces, pero seguramente hay unos caballos o hay gente con mucha musculatura. ¿Ahí lo estás viendo? No, pero no importa, a ver si... Bueno. Bien. Y nos contamos la imagen. Pero bueno, no importa, que a lo que iba era que muchas veces tomamos temáticas para las carpetas, sí que nos atraviesan o son representativas del momento, por algún momento. Y aprovechamos para investigar con esto. Estudiamos la vida de Bustillo o la vida de los trabajadores de Rigoló, que son cosas que también nos trascienden por cercanía. O tenemos un montón. Julieta Lanteri fue la última, por ejemplo, que hicimos. Esta de Julieta, por ahí les gusta. Bueno, tenía que ver con todo años de militancia de las mujeres reclamando sus derechos. También hay una sociedad más sensibilizada al tema, así que nosotros también fuimos por eso a hacer mesas de charla, por eso el taller. Hicimos una que se llama, es de Julieta, la voy a mostrar un cachito, la de Julieta. Ahí está. Julieta Lanteri también es de Vera. Julieta Lanteri, por ahí algunos saben, otros no, les cuento rapidito, de esto se trata el conocimiento, ir a preguntar cosas. Julieta era una militante feminista, una de las primeras médicas, ella estudió medicina con la Universidad de La Plata, por ejemplo, vivía en Berazategui, cuando no estudiaban mujeres y no se recibían mujeres, pensémoslo. Casi imposible de entender, ni siquiera daban clases ni nada, porque ella se recibe de médica, con todo un mundo en contra de que una mujer se pueda hacer médica, y además de eso fue la primera sufragista, fue la primera mujer que votó, así de grosso. La tipa, una re militante de los derechos de la mujer, estamos pensando hace más de 100 años atrás. Bueno, ella es de Vera, la descubrió, para muchos de Berazategui la descubrieron también, así que empezamos a investigar sobre ella, una mujer apasionante, y hicimos una carpeta que es esta, que tiene que ver con eso. Entonces, nuevamente tiene el mismo formato, ¿sí? Una hoja de presentación e imágenes que tienen que ver con esta Julieta. Estas son, las técnicas de grabado. Ella se vestía de blanco, siempre de blanco, y se subía arriba a un banquito y daba discursos, y daba charlas. Después participó en elecciones, quiso ser diputada, bueno, nada más. Y ahí van a ver todas las imágenes. Miren, este es un historietista, cada uno la aborda como quien, la puso como una super Julieta. Alucinante. Este es Leandro Tomasetti, un artista en la puta madre. Perdón por lo de la música. Bueno, grabadito, ahí está subida a su banquito. Aparece siempre lo del zapatito porque ella siempre estaba vestida de blanco con el zapatito. Y bueno, y así aprendimos y estudiamos sobre Julieta, bueno, hay un montón de imágenes más. Y fuimos armando identidad local también. Porque todos estos grabados quedan, y los chicos los siguen después reproduciendo y circulando, y vamos armando también parte de la identidad local de Berazategui, donde todo el mundo se siente un poco cómodo y aprendiendo y enseñando cosas desde el lugar hacia afuera.
Bueno, ahí les mostré un poquito de las carpetas. Y después no sé qué me habías preguntado, Juli. Mirá, tenemos para mostrar, de todo lo que charlamos, miles de cosas, pero tenemos para mostrar lo del mural de chapa que hiciste en la entrada de la facu, que estaría bueno porque creo que están presentes las profes de escultura también, y para ver esta relación que hiciste hace un rato de pensar la imagen de dibujo y llevarla a otros formatos, y también lo del editorial y uno de los videos, pero bueno, vamos a arrancar por ahí si querés. Bueno. Ahora Ceci va a compartir la imagen del mural. No sé si vos podés verla. Sí, ahora sí la puedo ver. Ah, ok. Bueno, ¿van a pasar fotitos o yo hablo? ¿Qué quieren? Sí, paso fotitos. Ah, bueno, dale. Sí, pasá, hay un montón. Eso es un mural que hicimos hace 2 años, pero fue un trabajo de un año entero, donde, bueno, es obra gráfica, ¿no? Es una especie de stencil, donde aparece toda esa textura. Bueno, la idea es esto, que no se entienda mucho, y cuento por qué. Porque de cerca sí se ve. El tema que de lejos queríamos que quede como una textura. ¿Qué pasa? Ese mural originalmente es... atrás de ese mural, vamos a arrancarlo más, voy a empezar ordenado. Ahí está, ahí se ve más entero. Esa pared que está ahí, atrás hay pintado un mural. Lo hicimos hace más de 20 años atrás, con un grupo de amigos que estábamos estudiando artes plásticas, y nos invitan de esa facultad, que es la Facultad de Ciencias Naturales, una comisión que se llama Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso, nos invita a pensar un mural para esa pared, que ahora está el mural encima, ¿no? Para esa pared, e hicimos un mural. Ese mural ya estábamos nosotros craneando que teníamos dos opciones: o ir como artistas a imponer una imagen, y con estos ejemplos estoy dando un poco la postura de muchos trabajadores de la cultura. Primero, ubicarse. Entonces, teníamos dos opciones: o ir a plantear una imagen y pegar una imagen ahí, o construir una imagen desde la comisión. En ese momento nosotros fuimos y le propusimos, éramos un equipo de 4, era Mariela, Facundo, Jackie y yo, que le dijimos, bueno, vamos a elaborar la imagen juntos. Entonces hicimos una especie de talleres donde fuimos elaborando ese lugar en el espacio público, lo iban a vivir todos los días los estudiantes de la facultad. Entonces con ellos queríamos construir esa imagen y queríamos reflexionar. Entonces empezaron a participar la gente de la comisión, hijos de detenidos desaparecidos de gente de la facultad, la gente de la facultad, hasta invitamos a la gente de mantenimiento, a todo el mundo de la comunidad, nos juntamos a pensar ese mural. Y en ese momento, hace 20 años, lo hicimos. Pasaron 20 años, se deterioró, y nos dijeron que lo volvamos a pintar. Y nosotros le volvimos a decir, nosotros 20 años después no somos los mismos, ni tampoco es la misma la funcionalidad de la imagen. Y hasta cambió ese lugar. Cuando nosotros ese lugar adelante lo hicimos por primera vez, ahí había caballos. Y ahora estaba todo parquizado con una reja adelante. Voy a de la reja por esto, porque entonces teníamos que plantear un mural distinto. Y también teníamos que despintar una cosa que había quedado como en sombras ahí abajo, si uno se acerca lo ve atrás, que no lo queríamos pintar de nuevo encima. Entonces dijimos, como es una facultad de antropología, vamos a trabajar con la cuestión antropológica. Dejemos las cáscaras de la vida, las estampas de la vida, para ligarlo a esto de grabado. Está estampada sobre la pared algo, pero nosotros vamos a hacer una nueva arriba. Y volvimos a convocar a la gente que trabajó en aquel momento, a los nuevos estudiantes, a militantes de organismos de derechos humanos también, porque tenía que ver con un homenaje a los detenidos desaparecidos de la facultad. Y también contó una visión nueva después de 20 años de elaborar una sociedad, la problemática de lo que fue la dictadura militar. Entonces desde ahí hicimos unas reuniones grandísimas, que había como 70 personas, que acá no hay fotos porque está todo filmado, van a hacer también un video con eso, que finalmente no se hizo, pero bueno, eran como 70 personas construyendo, nosotros coordinando la construcción de una imagen. Bien, seguimos, y acá hablamos de los oficios con esto, ¿no? Porque también uno tiene que entender esto, de qué trata esto de ser artista plástico. Porque termina uno haciendo su impronta, pero, ahí se ve una foto muy linda. ¿Qué hicimos con estas reuniones? Construimos un relato escrito. Cada uno de esos cuadraditos tenía que ver con un módulo. Nos coincidió justo porque la chapa que conseguíamos tenía ese formato, así que dijimos, bueno, está bueno. Agarramos tipo historieta, fuimos poniéndole tema a cada uno de los cuadraditos, abordamos cada una de las temáticas con cada grupo,
Entonces, si uno se acerca y un día vamos ahí, segundo día anda por Paseo por la Plata, vamos hasta ahí y le voy contando cada cuadradito a lo que se refiere. ¿Y por qué quedó como una filigrana ahí que no se entiende muy bien? Eso se llama cero corte, cada vez se va poniendo más oscuro y cada vez va generando más contraste. Primero, ¿por qué lo de la filigrana? Porque ahí, más o menos 100 metros antes, hay una reja que nunca estuvo, donde la universidad empezó a enrejar en un momento, la universidad y casi todos los organismos empezaron a enrejar por miedo al otro, al vandalismo, demás cosas, empezaron a enrejar los edificios públicos, las universidades, qué sé yo. Entonces eso es una forma de tener que obligar al otro a entrar, porque la universidad es pública, uno puede entrar. Ustedes, cualquiera que está ahí, viene a La Plata y puede entrar al edificio, no tiene que pedir autorización. Para entrar a un aula donde un profesor está dando clases, seguramente sí. Pero a circular el espacio lo tendría que poder hacer. Entonces, empezamos a obligar a los espectadores que querían verlo a entrar. Y había una garita ahí, así que tenían que pedir permiso, el señor tenía que decir que sí, a entrar al predio de la universidad a mirarlo. Así que pusimos ese lejos y ese cerca. Y ahí se ven unas especies de rayitas negras que desde muy lejos se arma una silueta de una mariposa, cada una de las alas hacia cada uno de los costados. Para que también tenga una visualización de lejos. Entonces, en el espacio público también hay cosas para analizar, que son el lejos y el cerca, el movimiento del otro, qué quiero que haga un poco el otro en función a la obra, más allá de la elaboración de la obra. Y técnicamente terminé dibujando, bueno, con Mariela dibujábamos, todos metieron un poco, yo terminé de ajustar un poco ahí y cerrando un poco las imágenes, pero bueno, fue un laburo colectivo. Para mí es mío, pero para mí es mío, para los que dibujaron es de ellos, para los estudiantes es de ellos, para los que ayudaron a cortar las chapas es de ellos, para los que soldaron y montaron ahí cuando vieron los andamios es de ellos. Esa es la idea también de una obra pública, donde el otro se apropia de un proceso. Así que bueno, esa es la experiencia más o menos rápida. Puedo hablar una hora de esto, pero bueno. Te vuelvo a interrumpir. Hablando de pensar en el otro, me parece que se relaciona mucho con el trabajo que hiciste para La Pulseada y otro tipo de revistas que llevaban a cabo una causa, ¿no? Sí. Bueno. Bien, bueno, otra de las cosas donde aprendí un montón de cosas, participar. Básicamente como artistas debemos participar en todo y nos invitan. Eso es La Pulseada ahora, ya es de las últimas, pero bueno, en un momento surgió esta revista, que es una revista solidaria, porque en realidad la vende, es parecida a una revista que se llama Hecho en Buenos Aires también, que funciona parecido, que los vendedores se quedan con un porcentaje de la revista que venden. Es una revista de una obra que es del padre Cajade, que trabaja básicamente con chicos en situación de vulnerabilidad, tiene un hogar, y también empezó a hacer emprendimientos, porque se entendía que también uno tiene que aprender oficios. Entonces se hicieron el emprendimiento de la imprenta, y se hizo una revista donde empezaba a hacer un poco la voz, y participaron muchos periodistas, que muchos son famosos inclusive, pero transitaron en algún momento por la revista, y era una revista colectiva. Más allá de que todos cobrábamos un poquitito, porque el reconocimiento del trabajo era muy, muy poquito, nos alcanzaba para poquito, pero cobrábamos por las participaciones, porque alcanzaba para pagarle al que la vendía, pero también alcanzaba para pagarle un pequeño simbólicamente al que también participaba. Porque el trabajo colectivo también tenemos que visibilizar el trabajo de todos. Entonces esa revista me tocó dibujar muchas notas y hacer muchas tapas, que también fue una experiencia alucinante. Se aprende un montón de participar en espacios colectivos. Ahí trabajábamos, piensen, con periodistas, editores, diseñadores, y ahí uno también empieza a aprender no solo el oficio de la expresión plástica, sino también la visión del otro sobre eso. No, yo no te voy a contar lo que vos querés que yo te cuente. Tengo una anécdota muy linda de esto, miren. Me tocó ilustrar una nota, una de mis primeras revistas, esto estamos hablando, también son de las últimas, pero participé en varios momentos. La revista tiene un montón de años, debe tener como 20, de viva. Y en una nota me tocó participar de ilustrar una nota sobre 2001, crisis del 2001 y el tema de los trueques. El periodista cuenta una historia y hace toda una descripción de una crónica sobre el tema del trueque. El trueque, para los chicos que por ahí hay jóvenes que no saben, en un momento surgieron las clubes del trueque porque era tanta la crisis económica en la Argentina que aparecieron pseudomonedas, patacones, Lecop, seguramente algunos se acuerdan, y apareció también los clubes del trueque, donde la gente truequeaba cosas. Yo te llevo un grabado, vos me das una manzana, póngale. Y
Bueno, el periodista contó una situación y yo desde la imagen conté otra. Conté otra perspectiva del asunto. Y ahí aprendí una de las cosas con Carlos Sade. Después le regalé el taco original de eso a él, nos hicimos amigos. Pero en principio él me dijo, yo como editor no estoy de acuerdo con lo que estás ilustrando, porque no está contando la nota. Y yo le dije en ese momento, mirá, los artistas gráficos y plásticos tenemos nuestro propio discurso, tenemos nuestra propia lógica, somos intelectuales, pensamos, estudiamos, abordamos la temática, la estudié también y conté también mi perspectiva de la problemática. Y bueno, la nota salió, y ahí también uno va aprendiendo a tener que dar una buena respuesta, una defensa más allá de la defensa solamente del capricho artístico, me gusta así porque lo sentí así, no lo sentí, hay que fundamentarlo. No porque todo sea una cuestión intelectual, sino también el relato y el lenguaje. Lo que nosotros hacemos es un lenguaje, el lenguaje gráfico también hay que fundamentarlo. Así que esa nota salió con la nota del periodista afirmada y con las ilustraciones de Juan Bértola que aclaraba que era mi visión del tema. Más allá de eso, después no hubo que explicar nunca más que los artistas plásticos no estábamos decorando la revista, sino que ni tampoco ilustrando específicamente lo que nos decía un texto, sino que estábamos, o por lo menos lo que yo pensaba, era que teníamos que elaborar intelectualidades también. Y para eso teníamos que estudiar. Así que nos teníamos que informar sobre la problemática y teníamos que decirle, mirá, yo quiero debatir también con el periodista antes de que salga la nota. Y eso primero me llevó muchos debates y también me llevó muchos amigos. No me llevó, me trajo muchos amigos. Y también muchos espacios democráticos de trabajo, donde tenemos que llegar a encuentros comunes. Yo siento que muchas veces en las artes plásticas todo se arma y se desarma, porque los egos personales por ahí son muy grandes. Pero me parece que yo he transitado lugares donde aprendí esto, ¿no? De tener que, si algo a defenderlo, bueno, defenderlo, tener conocimiento sobre eso y obligar al otro también a estudiar más o a ir creciendo en el conocimiento y en la elaboración de las cosas. La publicidad es una experiencia en mi vida así muy importante. La hice totalmente, me acuerdo que me pagaba el internet. Yo participaba y dibujaba, salía mensualmente, clavaba 3 o 4 dibujos y con eso me pagaba internet. Era una risa, pero me servía para eso. Y para todo esto otro que digo. Bueno, ahí van a ver, hay millones sobre cosas, todas son temáticas distintas. Bueno, las notas eran distintas, así que también uno se tiene que poner a estudiar, que eso también está bueno. Estudiar algo que a uno le interesa no es estudiar, no es informarse. Pero bueno, pónganle a estudiar. Y ahí también lo que empecé a hacer también, que me pasó, y ahí voy a tirar algo, porque uno dice espíritu gráfico, porque yo grababa al principio, porque yo era grabador. Entonces decía, tengo que grabar. ¿Y qué es grabar? Bueno, hacer la técnica de grabado. ¿Y para qué voy a hacer de grabado si me costaba un montón? Tenía que las herramientas, cortar, imprimir, y la revista salía. El periodista terminaba, aparte esto tenía que estudiar. Entonces empecé a decir, no, la imagen gráfica es una imagen gráfica, el grabado, la técnica de grabado, para algunas cosas me servía y para otras no. Entonces al principio le imponía al grabado que tenga que participar en todo, porque yo era grabador. Y después me di cuenta que no tenía que hacer, tenía que hacerlo en algunos lugares y para algunas cosas, y así todo gana más. Entonces lo que ven ustedes ahí son dibujos, que tienen un espíritu de grabado, porque no puedo dejarse yo, el que dibuja con planos de color y demás, pero son dibujos que primero eran dibujados, después escaneados y después iluminados con la computadora. Entonces encontraba un ritmo más claro de producción. Acá me voy a hacer un silencio, porque Juan, me estoy matando, ¿no? acá tengo un video del armado del libro Crónica Grabada. No sé si querés Crónica grabada. Bueno, que lo charlemos de crónica comparta. grabada. Bien, Sí. ahí vamos con el video entonces. Bueno.
Bueno, no hablé acá, pero fui a buscar el libro. Se escucha así, ¿no? Sí, me Sí, imagino sí, que se sí. te escucha bien. Dale. Nada, bueno, está buenísimo, gracias por mostrar eso. Pero de nuevo lo tomo no solo por mí, sino por la experiencia. Creo que hay mucha gente que está estudiando artes y me parece que podemos hablar de eso. Lo que pueden pasar en estas charlas siempre es que lo que podemos hacer es contarle caminos nuestros y las cosas que fuimos aprendiendo. Nos estamos poniendo un poco viejos, entonces podemos contar algunas cosas. Y les puede servir a algunos para transitarlas. Crónica grabada surge también de todos estos años de trabajo en la pulseada, donde no grababa, porque me di cuenta que tenía que dibujar. Pero me quedaba con las ganas de grabar. Entonces, un verano que estaba más tranquilo, porque hace el parate de diciembre y marzo, no salía la revista, y me habían quedado un montón de ideas y crónicas, de la palabra crónica la tomo de los periodistas, de contar momentos y demás, de una cantidad de material, y que me voy a hacer un librito de grabado, con el tiempo de grabado. Entonces, esperen que me voy a arreglar yo, si no veo mucha gente. Ahí está. Con el tiempo de grabado empecé a generar un librito y una cantidad de estampas. Y agarré unas pequeñas historias que las escribí con mi estilo de escribir, porque son muy breves, y les hice 3 grabados. Y así surgieron, creo que son 5 o 6. Y las grabé y las imprimí en este librito, que lo armé todo numerado, ¿no? Se lo paso rápido, son grabados originales. Entonces había un texto y 3 imágenes. Una imagen, 2 imágenes, 3 imágenes. Venía otro texto, y acá me vi unos tutoriales para poder, y le pregunté a algunos amigos, bueno, hay 3 imágenes más. ¿Sí? Y así sucesivamente todo el librito. Le preguntaron a unos amigos cómo hacerlo, y bueno, hice 3 de estos. Imprimí los grabados, los dejé los tacos por ahí y quedaron. Y bueno, me saqué las ganas de hacer unas crónicas haciendo grabado, porque el tiempo de grabado es otro. Hice las matrices, bueno, imprimí, qué sé yo, armé 3 libritos. Se lo di a un amigo que era editor, se lo quedó, no me lo devolvió nunca más. Me dijo, está buenísimo, vamos a editarlo, no sé qué, se lo quedó, me dijo, se lo quedó, le gustó. Regalé otro, y otro me quedé yo. Pasaron un montón de años de esto, nunca lo edité, porque ahí está lo colectivo que les decía que necesitamos al otro, y ahí vamos descubriendo por qué necesitamos al otro, y entonces apareció una editorial, un montón de años después, que son amigas, que hice una editorial de libros de grabado. Y le digo, che, yo tengo un material que nunca edité. Lo tomaron e hicieron esta versión de crónicas desde la versión de un editor. Juan, disculpa, tengo las imágenes del blog, si querés las comparto. Ah, dale. Y o si como quieras, les muestro o ver la del blog. Sí, si querés mostrarlo, porque veo que por ahí se ve un poquitito mal. Se los muestro un cachito, mirá. Lo voy a poner para abajo para que vean. Entonces, lo que le quiero mostrar, yo más que todo les quiero decir que a veces los procesos son colectivos, ¿por qué? Porque este es el librito, acá se ve bien que hice yo, y esta es la versión de ellas, cuando tomaron el material, y yo les dije, hagan lo que quieran con el material es este. Y les conté todo el proceso mío de las imágenes, donde habían salido, todo lo mismo que les conté a ustedes. Y ellas hicieron esta devolución, la fuimos construyendo juntas, se llama Crónicas Grabadas, un librito artesanal, todos grabados originales, y lo pensaron a Crónicas como un libro desplegable, donde vos te ibas encontrando, se ve, ¿no? Sí. Se abre así, y acá aparecía, como eran 3 y un texto, las 3 imágenes y el texto. Cerrabas acá, hicieron un laburo y ensamblaron todo esto. Y acá se abre otra. ¿Sí? Entonces cada crónica es como desplegable, por decirlo de alguna forma. Y nada, a mí me encantó. Yo esto no lo hubiera pensado jamás. Bueno, le voy a cerrar y voy a charlar de... se llama Charco de Editor Artesanal. Tiene una página en Facebook y demás. Y están haciendo un laburo con grabadores porque lo que están haciendo ellas es esto mismo. Tomar el trabajo de grabadores y editarlos de forma artesanal. Y está re bueno, son muchos libros gráficos. Pero acá lo que más les quería contar era esto, ¿no? Que la idea es que el trabajo en sí es un trabajo colectivo, porque ahí cada día lo descubro más. Yo las necesitaba a ellas para que me hagan esto. Yo no podía salir de esto. Porque mi cabeza ya salía a otro lado, una.
Y otra me quedaba en este formato tradicional, que es muy lindo, qué sé yo, y está bien, lo que sea. Pero acá ganó también una cuestión que era y el resto, o sea, ya cada cosa me la fueron preguntando y yo las dejaba que hagan. Che, la tapa no la pensábamos así, Berto, la negra, nosotros te vemos más así. Bueno, genial, es como me ves vos y también estás potencializando. Y además tiene su emprendimiento económico, ¿no? Pero para que vean esos detalles que no todos lo tenemos que hacer solos, sino tenemos que ir charlando con otros. Por eso lo de la charla es lindo. Fíjate que ahí los chicos, hay gente que te está comentando cosas en el chat, no sé si lo podés ver, pero Ay, no te puedo ver hacen todo, pero comentarios. coméntenme ustedes. Si hay alguna pregunta, contesto. Decime si hay alguien que está preguntando algo, le Dice, contesto. Andrea y Aníbal dicen, qué copado el reconocimiento del trabajo colectivo de necesitar de otro. Sí. Está buenísimo. Yo pensé que Otra, podía con todo, ¿eh? Y después me di cuenta ¿cómo? que es mucho más divertido. Que yo pensé al principio que podía con todo. Esa fue una gran frustración. Y después me di cuenta que lo mejor que te puede pasar es tratar de ir encontrando en ese viaje a otros. Y otros también están buscando en su propio viaje a otros. Capaz que te necesitan a vos también un rato. Esos son las artes, básicamente. Para mí pasa por ahí. Es uno de los oficios más gratos porque pasa por ese lugar. Y esto también me lo enseñaron muchos profes. No me lo enseñó la Facu esto, ¿eh? Y me lo enseña ahora la vida, con un montón de experiencias más que todas laborales, pero no me enseñaba por dónde tenía que transitar yo, y la pasaba mal, en realidad. Y después le empecé a pasar bien y dije, esto está buenísimo. Sí, hay otra cuestión que también nos interesa que compartas, hablando de esto de trabajar con el otro, por ahí en el trabajo docente, en las escuelas principalmente, vos pensás que los chicos que se reciben en esta escuela después lo más probable es que trabajen en inicial, primaria y secundaria, ¿no? Como docentes. Y, sí, y hacer algún tipo de articulación con los profes de otras materias es re Fundamental. difícil. Es difícil porque siempre fuimos los de la hora libre nosotros, y sigue Claro. sucediendo un poco, ¿no? Entonces, también, volviendo a compartir tus trabajos, nos pareció súper interesante lo de los videitos que armaste Sí, miren, para la hay una historia de cosa. la Mategui. ¿Cuál? Como articular con el de historia, ponele eso, ¿no? Como que se puede Ah, el utilizar típico estudio, perfecto, como sí. referencia en la escuela, Sí, genial. si tenés Sí, ganas de hablar de miren, ese trabajo. hay una cuestión ahí. Sí, yo también, bueno, yo soy docente de plástica inicial, o sea, los que salgan de la escuela van a tener el mismo título que yo. Vamos ahí que vas a compartir algo, Cecilia, de Unidad de San Clara. Perdón, no, habla, yo de mí. No, sí veo Iba preparando el video. está bien. No, les decía que voy a salir con Camila, por ejemplo, la docencia es una de las cosas que más me gusta. De hecho, lo están viendo porque me gusta hablar, me gusta contar cosas, me gusta relacionar cosas, esa es la docencia. Y relacionar cosas con el otro también. De ese trabajo yo lo pude practicar, no lo pude nunca hacer dentro de la educación formal, que son las escuelas. Pero bueno, queda el desafío para muchos docentes que vienen para adelante. Yo lo que después me incliné fue hacia la educación no formal, que tiene que ver con talleres. Por ejemplo, talleres municipales es una educación no formal, porque no salís con ningún título ni nada, es un lugar donde lo transitas. Se pueden practicar varias cosas desde ahí, pero bueno, es una educación no formal. Mi taller particular es una educación no formal, los espacios de construcción colectiva son lugares de educación también no formal, pero nos debemos desde la educación formal algunos pequeños cambios que vayan hacia esta dirección. Sobre todo si van a ser docentes, también es todo un lindo lugar de charlas sobre la educación plástica y artística y gráfica o lo que sea. Me parece que el primer salto y el primer escalón que se puede empezar a transitar es lo del espacio de construcción colectiva. Y ahí vienen un montón de ejercicios. Yo puedo mostrar, miren, este es un librito que yo lo quiero mucho, es un librito fotocopiado, ¿no? Pero lo quiero mucho porque ahí hay unos grabaditos. Esperen, a ver. Unas fotocopias de unos grabaditos, ¿sí? Creo que se ve. Nada, como obra gráfica no tiene mucho, ni como obra literaria tampoco. Pero sí tiene un montón de esta construcción que estoy diciendo. Dice, escrito por alumnos del taller literario, ilustrado por participantes del taller grabado. El segundo año que doy el taller grabado, lo primero que dije, no, tenemos que poder hacer algo. Me voy a hablar con la profe de literatura. Y le digo, ¿usted está produciendo texto? Sí, ¿qué está produciendo? Bueno, me contó lo del grupo, tenía un grupo que estaban haciendo cuentos, otros que estaban haciendo otra cosa. Digo, vamos con el grupo que está haciendo cuentos, genial.
sobre unos cuentos, digo, si vos me pasás los cuentos, nosotros pensamos, esto previo a las carpetas a que les mostraba, ¿no? Pero nosotros con cada uno voy trabajando cómo es el relato y cómo puede ser la ilustración de un cuento, trabajo el contenido de ilustración de texto a través de un ejemplo práctico y después tratamos de editar algo. Bueno, costó, obvio, pero llegó, costó. Y también costó que sea una práctica cotidiana 3 o 4 años después, pero tuvimos que empezar de alguna forma. Esos trabajos de articulación generan un montón de cosas y un montón de lugares comunes de trabajo. Los docentes ahí lo que queremos hacer es guiar. Esa es la palabra del docente, guiar. No tenemos ni que enseñar nada, ni nada. Tenemos que participar de un conocimiento colectivo y guiar hacia el lugar que nosotros sabemos que va a ser un lugar claro y de contención. Y de poder llegar a objetivos comunes. Y este librito fue muy simbólico porque un montón de todos esos artistas que están ahí atrás y que eran participantes de talleres, de repente tuvieron un librito donde estaba editado un texto y pudieron encontrar un vínculo con un artista. Después muchos se hicieron amigos, ¿viste cómo son? De encontrarse con la persona que le estaba ilustrando. Y la persona ilustrando contándole cómo había recibido el texto. Y bueno, y todas las variantes que trae un laburo o un trabajo, el abordaje de un trabajo sobre otra persona y el vincularse, el vínculo con otro. Más allá de que por ahí no te... Y si te tocaba un cuento que no te gustaba, bueno, no importa. Habrá que hacerlo gustar, porque también está el otro, el tercero, el que lee. Y capaz que le gustaba, y no importa, vos estabas participando con uno que estaba al lado que había escrito, vos que tenías que ilustrar, y había un tercero que era el que tenía que leer. No solo tenía un lenguaje que tenía que leer, sino también un lenguaje que tenía que ver, que era el lenguaje de la obra gráfica. Así que toda esa articulación el docente la tiene que guiar y después dejar en la práctica. Y bueno, y ahí siempre llegas a lugares buenos. Juan, disculpa, ¿podés Sí. mostrar de vuelta el librito? Porque me parece que no se veía porque tenía la pantalla Dale, compartida. Se llamaba Fantódromo. Es un librito muy sencillo, ahí me lo dedicaron. Tenía unos grabaditos y unos textos. Los grabaditos los escaneábamos, es una fotocopia. Pero lo que quiero decir es que muchas veces los procesos son lo importante del educativo, ¿no? Todo esto que les contaba. Entonces aparecían unos cuentos y una elaboración más, encuentro otro. Lo dejé acá arriba hoy porque lo encontré buscando otro libro. Nada, experiencias colectivas de trabajo, lo que un poco me preguntabas. Me acordaba otra, pero no me acuerdo cuál era, no importa. Podemos compartir ese videíto si querés, porque ya lo tiene Dale, ahí. no sé cuál era. Uno de los que hiciste para la historia de Berazategui. Ah, perdón, dale, pasalo, dale. Voy a buscar un librito que está ahí. Dale, que ustedes lo pasan. Nos invaden los ingleses y pasan por acá. La colonización española en nuestra tierra sufrió un fuerte sacudón cuando los ingleses quisieron invadir sus dominios. A este suceso lo llamamos comúnmente invasiones inglesas, y es en plural porque lo intentaron 2 veces. En 1806, cuando desembarcaron en Quilmes para ir por tierra hacia Buenos Aires. Y un año después, cuando lo hicieron más al sur, en la ensenada de Barragán, y al desplazarse, pasaron por el actual territorio de Berazategui. Así lo recuerda el escritor Guillermo Enrique Hudson en su libro El Ombú. Son los ingleses, son los ingleses. Nos quedamos petrificados, pasmados. Algunos corrieron hacia la tranquera y haciendo visera con la mano, trataron de otear el horizonte, donde venían unos reflejos desacostumbrados y comenzaba a crecer un retumbo desconocido. Era el regimiento de Whitelock que avanzaba hacia Buenos Aires. Un paisano reflexionó en voz alta que esos ingleses eran unos locos, porque en cuanto la noche cayera sobre ellos, de nada los protegería del frío esos uniformes rojos y brillantes. Y un foráneo,
que algo hablaba nuestra lengua, le explicó que con las primeras estrellas entrarían en Buenos Aires y allí dormirían en las mejores camas. Vanidoso el inglesito sobrador. Pero don Santos, que era fiel a su tierra, le espetó: jamás despertarán para concretar ese sueño. La defensa del pueblo de Buenos Aires contra los ingleses fue una gesta en la que participaron batallones locales y vecinos de la ciudad, demostrando que se podía combatir contra los invasores, un antecedente fundamental para lo que vendría pocos años después: organizar un gobierno propio, como sucedió en mayo de 1810. Bueno, ahí vienen los créditos que se duran un ratito largo. Pero nada, les cuento, sí, miren, eso es lo que estoy trabajando ahora. ¿Se escucha bien? Sí, sigo. Les voy a mostrar algo. El librito es este. Bien, ahí, a ver si. Ahí está, el nombre para que se vea. Es un librito chiquitito, se hizo hace 9 años atrás. Estos son grabados viejos míos de nuevo, que alguien los está tomando ahora les cuento la historia. De nuevo es una especie de no son crónicas, sino postales. Esperen que abro una. ¿Por qué? Porque en un formato así largado tenían unos grabados, que están por ahí las matrices y los grabados. Acá sí me dediqué a hacer grabados porque tenía tiempo. Y ahí están estos grabaditos. Les voy a mostrar otro rapidito. Que ven que es un papel finito. ¿Por qué? Porque este librito se hizo como trabajo desde una Secretaría de Cultura. ¿Ves? Ahí está, este que estábamos recién. ¿Ves? Que tiene un diseño del enfrentamiento ahí de las invasiones inglesas. ¿Qué pasó con este librito? Es que la idea era hacer un material que tengan, para que los docentes tengan, para poder introducirse al abordaje de la historia de Berazategui, por lo menos del territorio de Berazategui. Entonces de ahí empezó a participar una docente que empezó a escribir estos breves relatos, tiene toda una fundamentación histórica y demás, y me invitan a mí a hacer los dibujos, los que en este caso hice grabados, para ilustrar. Bueno, ¿qué pasó? Esto lo edita la Secretaría de Cultura y la editorial municipal para regalarlos a los chicos de Berazategui. Es un trabajo que se lo hago para la Secretaría, así que más que contento, ya estaba trabajando dentro del taller de grabado. Y un tiempo después, o sea, ahora pasando 9 años, 10 años, lo retoman y lo editan con otro formato de video, un poco más actualizado, digamos, ya no era tanto el papel, sino por ahí más el audiovisual dentro de este marco también de aislamiento social, y se edita así en audiovisual. Eso es un equipo de laburo donde participan yo con las imágenes y otras que tengo que empezar a dibujar. Entonces le agregué dibujos nuevos a esos grabados viejos. Entre los grabados viejos, los dibujos nuevos, un guión que alguien tuvo que preparar, que fue la docente junto con un equipo de trabajo, una persona que trabaja en la coordinación general y el arte general, y Carolina, que es la persona que hace la animación, que también ella hace sus animaciones, pero en este caso está animando los dibujos míos. Armamos un equipo de laburo y empezamos a sacar esos videos que salen cada 15 días sobre una de estas postales. Entonces, ustedes vieron esta, ahora en 15 días sale la siguiente. Esta ya creo que estamos trabajando sobre esta ahora, que tiene que ver con el territorio y el recurso, y termina ya después con el contemporáneo. Va a terminar a fin de año con la autonomía de Berazategui, que es la autonomía municipal. Termina acá con una motito, que hubo una marcha a La Plata para pedir la autonomía. Pero bueno, es un trabajo colectivo de un grupo de gente dentro de un municipio, para darle a los docentes, en este caso, para que puedan también, docente de grado, abordar. Así que la aplicación de las artes es infinita. Siempre que tengamos ganas de buscar la vuelta creativa, y ahí hay una palabra que me parece que tenemos que hacer foco también: la creatividad. Nosotros no solo trabajamos sobre formatos plásticos, y digo siempre yo hablando de las musas y no sé qué,
y de lo sensible, sino también somos creativos. Entonces estamos continuamente buscando formas de trabajo y de aplicación de formatos. Uno cuando va construyéndose, yo soy artista gráfico, que también es eso, trato de ser una persona creativa. No loca, porque también a veces confundimos eso, ¿no? El artista loco es el creativo. Sí, está bien, está buenísimo. Seguramente la locura debe tener algo que ver con imaginarse cosas que otros por ahí no. Y decir, no, vamos a hacer un librito, no, vamos a imprimir 10.000 para regalarle a todos los pibes. No, es importante hacerlo. Bueno, seguramente son locuras. Pero tienen que ver también con espacios creativos, de construcciones creativas. Bueno, esa es la historia del librito este que está ahora circulando en formato audiovisual, nuevito. Buenísimo. Se me ocurre una más y bueno, después Sí. podés hacer vos lo que vos quieras. Hay una pregunta recurrente que a veces hacen los chicos, es ¿para qué hacer grabado si puedo hacer un dibujo? Bueno. A ver, ¿desde qué lugar podés contar vos por qué te parece más interesante o que es un mundo que tiene otras aristas y cosas importantes y Sí. por qué el grabado no es solo un dibujo? Bien, está buenísimo. En principio me parece que hay lenguaje, porque uno pinta y no hace un dibujo, porque hace una técnica y no la otra, porque hace una escultura. Bueno, también hay, porque si decimos solamente por qué hacemos grabado un dibujo, estamos solamente referenciándonos a una técnica. Sí hay una técnica, pero hay una expresividad también de las técnicas. Uno busca una técnica también desde una expresividad. Que esa técnica nos dé la multiplicidad de imagen, bienvenida sea. ¿Por qué surge esa técnica en la historia? También lo podemos ver, sí, obviamente es una técnica que está asociada a la obra múltiple. ¿Por qué? Porque nace del acompañamiento en la industria de la ilustración, para decirlo, no la industria, en las primeras ilustraciones o en los primeros lenguajes gráficos, como forma de reproducir una imagen, porque había que dársela a varias personas. Entonces, si hacemos una historia del grabado de la obra gráfica desde los primeros grabados y tenemos que buscar las primeras formas de reproducción asociadas a la reproducción de la imagen. Eso ya tiene todo un espíritu y una búsqueda de un tipo de lenguaje porque hay un elemento intermedio que es el que corto y imprimo. ¿Por qué hago un grabado? Bueno, yo primero hago un grabado por toda esta historia, lo elijo. Por ejemplo, un ejemplo claro. Esto también, no hay tampoco verdades absolutas. Yo lo que digo es esto, la construcción también yo dejo como preguntas abiertas. Una vez me pregunté esta misma cosa, ¿por qué? A mí me gustaba mucho, y me sigue gustando, Alonso, que es un pintor argentino, que hace una imagen totalmente distinta a la que hago yo, pero me apasiona. Una sensibilidad terrible. Es un gran pintor. Y él elige el grabado él tiene una hija que fue desaparecida, se llama Paloma, y él hace toda una serie de aguafuertes que cuentan la historia de las torturas sobre el cuerpo, más allá de que hace unas pinturas, es una serie muy fuerte de grabados. Digo, ¿por qué eligió el grabado para esto? Digo, yo me preguntaba en un momento, y me lo pregunté mucho tiempo. ¿Por qué elegía el grabado para hacer ciertas series? Y bueno, el grabado tiene todo un espíritu de esto de la multiplicidad. Creo que si hubiera hizo un grabado primero porque le daba toda una expresión del trazo y del dibujo y de la técnica, que es el aguafuerte en este caso. Pero también había una asociación a esa imagen múltiple, esa imagen que se necesitaba reproducir. Y él también con esa imagen elegía que hacía una edición de esos grabados y podía desparramar, un pintor a esa altura, donde tenía 3 muestras a la vez, la podía estar desparramando 3 originales, o 5, o 18, o 25, o los que quería firmar, o no firmar, o la cantidad que de una matriz. Entonces, la elección de la técnica por una cuestión conceptual es importante. La elección de la técnica por una cuestión histórica de esa también es importante. Entonces, son muchas las cosas por qué el grabado uno lo elige. No solo por el capricho de si ahora esto es más fácil hacer un dibujo. Bueno, seguramente más fácil era hacer una tinta, Alonso. Y eligió hacer un aguafuerte. Aguafuerte que no imprimía, por ejemplo, Alonso, sino que las mandaba a imprimir a un taller, donde ella iba al taller y donde el tallerista también le contaba a otro que Alonso estaba imprimiendo. La multiplicidad de grabado no solo es la técnica, sino también todo el hacer del grabado. El taller, mandarlo a imprimir, si lo tenés que mandar a imprimir. Si lo imprimís vos, que alguien te ayude, que ese otro dárselo, regalarlo, venderlo, que esté en muchos lugares a la vez. Tiene muchas cosas simbólicas hoy por hoy, prácticas. Yo a veces grabo
hago una edición de 5, 10, de esto, por ejemplo, hice 4 o 5 carpetas de los grabados, y claramente son grabados estos, no son dibujos. No se puede llegar al mismo lugar dibujando que grabando. Y además porque quería asociarlo al libro, de que los pibes me pregunten, ¿por qué hiciste grabado? Y porque contarle la historia. Los primeros libros, y traerle un libro, los primeros tipos que cuando no existía la escritura, primero existió el lenguaje gráfico, entonces contaban las historias a través de un dibujito. Y había una persona que relataba, y yo puedo contar una historia a través de un grabado. Entonces se hizo grabado por todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay una respuesta clara, pero sí una respuesta conceptual de por qué uno busca un grabado. Y eso tiene que ver con el conocimiento de la historia de grabado. Entonces, preguntarse primero es algo importante. ¿Por qué fulano de tal utiliza grabado para tal cosa? Y después de eso, si no lo descubrimos, preguntarle, che, ¿por qué usaste grabado? Y a eso sí hay una respuesta. Pero no es lo mismo, las dos cosas son distintas y me parece que está bueno tener muchas técnicas gráficas para poder utilizarlas en el momento que las necesitemos, de la forma que las necesitemos. ¿Te contesté un poco, Juli? Sí, obviamente. Bueno, Miren, esperen, les muestro uno, miren, sí. este lo pueden hacer Dale, allá. y después, si alguien quiere preguntar algo, Sí. dejamos abierto. Miren, este no está en el blog de materia acá, Cecilia, porque no lo vas a poder. Este es un librito, un fanzine. Hoy un lenguaje recontra utilizado por jóvenes, ¿no? El fanzine. El fanzine es una pequeña... En realidad surge en los 70 el fanzine. Pero bueno, hoy es muy utilizado el tema de hacer una producción gráfica personal, por el acceso a la tecnología, por el acceso a la computadora, por poder utilizarlo en tu casa. Bueno, este es un librito que tiene nada más que una introducción, una página, ahí está, perdón, me salté una página. Esta es la tapa. Una introducción, un nudo, un desenlace y una contratapa. Y este fue un ejercicio, acá tengo un montón de libritos de esos, todos distintos. Este fue un ejercicio con los alumnos, también, de la misma forma colectiva que hacíamos hoy. Esto lo hicimos para comprar un material del taller. Editamos unos libritos con un taco. El taco tenía el tamaño de una A4, y él lo abría el librito. Se le hacía un tajo ahí, se plegaba de esta manera, y con esto laburamos varios conceptos. Una es cómo se fabrica un libro. ¿Por qué? Porque hay una matriz que sirve para imprimirlo. De un libro necesito que sea múltiple, entonces en este caso utilizamos la gráfica, el grabado en relieve. Elaboramos una imagen, una historia cada uno que se pueda desarrollar en 3 imágenes, más una tapa, más una contratapa. Elaboramos qué debe haber en una tapa, qué información se da en una tapa, cuál es la mínima información de la tapa, cuál es la mínima información para cada una de las etapas de una historia, una contratapa, y abordamos todo el proceso de un libro, la elaboración de la historia, no escrita, sino un relato oral. La elaboración de la historia, la elaboración de la técnica. Elegimos el grabado, porque fue la primera forma como se reprodujeron las imágenes para libros. El grabado en relieve, que lo saben, es lo que le dicen silografía a veces, pero la idea es que se llama grabado en relieve porque entintamos el relieve. Y después lo imprimimos y después los vendimos a la gorra en una feria que se hizo con mucha gente, y con eso juntamos un manguito y compramos un rodillo que necesitábamos para todos. Y después cada uno se llevó la historia del otro y cada uno se armó su paquetito. Esta acá falta, no sé si eran un montón así, pues participaron un montón de pibes. Pero acá vemos el proceso de por qué elegimos el grabado. Podríamos haber elegido el dibujo y haberlo fotocopiado también. Bueno, pero teníamos ganas de contar esta historia del libro a través de las primeras técnicas y decir, che, así es la primera técnica. Este no lo habían visto. Esta es una linda experiencia para trabajar el concepto de libro más pequeño y más sencillo. Juan, como te contaba yo con los chicos de segundo de la tecnicatura, justamente estuvimos viendo fanzine, estuvimos trabajando fanzine. Espectacular. Así que les viene bárbaro. Bueno, este es buenísimo. Seguramente lo vieron, son formas de plegar el papel y Sí. el tamaño A4, ¿viste? Está... Y bueno, a nosotros nos salió re linda esta historia porque trabajamos un montón de cosas. A algunos les costó más, a otros menos, qué sé yo, no importa. Y está bueno también tener esa sensación. ¿Cómo le explicas a alguien cómo funciona una imprenta? Así.
Es un papel que después se pliega y se corta. Bueno, acá a veces se guillotina distinto, bueno, acá también es una guillotina, un solo corte. Y después hay que plegarlo, coserlo, bueno, acá no lo cosimos. Pero está bueno, y sobre todo, ¿por qué? Porque con esto, nosotros no llegamos a hacer la segunda vuelta de esto, de buscarle temáticas a elaborar. Pero podés trabajar un montón de conceptos, podés interactuar con el otro, podés tener un objeto de comercialización. Nada, un montón de cosas. Todo lo imaginable y creativo que se te ocurra lo podés aplicar. El fanzine es precioso, ¿eh? Si estuvieron elaborando eso. Bueno, te vamos a tener que invitar otra vez para que cuentes la otra parte. Esperá, había una cosa así, si ya están recontra aburridos, cortamos, díganme ustedes. No tenemos una cosa más. que está haciendo. Por eso me gustaría que... Araceli me había dicho de WhatsApp y todo eso que estuvimos hablando antes de la charla, que a ella le interesaba también el tema de las técnicas. Algunos dicen, he grabado una cuestión cara porque tengo que transitarlo y que cara las lluvias y no sé qué, ¿no? Y me puse, para contestarle esa pregunta, si quieren me meto ahí un poquito en lo técnico, si tienen ganas, es muy poquitito. Sí, dale, pero dale. Me acordé de este señor. Miren, se los presento, capaz que algunos conocen, otros no. Ese es el apellido, Filevich. Con ese apellido podría ser ruso, alemán, no sé qué, pero es argentino. Esta es una edición de grabados de él, ¿no? Y se los voy a mostrar. Voy a buscar algunos para mostrarse. Este librito, si alguno lo consigue, él era pintor, después se hizo, miren, era pintor, ¿por qué se hizo grabador, no? Él pintaba así, era medio claroscurista, a ver si no me jode el brillo ahí. Bueno, estos son dibujos de él cuando estudiaba. Después empezó a grabar y grababa de la misma forma, ¿no? Con esos claroscuros, esa forma de abordaje. Acá toda su obra cronológica en este libro. Después empezó a copiar otras cosas como esto es medio alemán. ¿Sí? Son obras de él. Pero acá vemos la evolución de que uno cuando va construyéndose como artista y como docente y como lo que sea, son etapas y va avanzando en eso. Bueno, acá tiene otras etapas. Ahí está media que empieza a ir al cubismo. Me encanta este libro porque la edición es toda la obra gráfica ordenada. Miren, acá tiene una etapa recontra cubista. ¿Sí? Son todos grabados en madera, ¿eh? Quiero llegar al final y con esto le voy a responder al tema de la técnica. Miren, acá aparece otra etapa que también hay una cosa medio extraña entre un cubista, pero medio desarmado. Todas silografías. El tamaño más o menos 35 por 50, son más o menos así. Miren. ¿Sí? Claroscuro a full, ahí elaboración, ¿no? Luces, sombras, bien una construcción tradicional, pasó por el cubismo, volvió para acá. Ahí se empieza como a descomponer la imagen. ¿Ven ahí? Todo esto se murió muy joven esta persona. Ahora les digo el año porque no me lo acuerdo. Acá arranca con esto. ¿Sí? Se viene para acá. Y ahora esperen que les quiero mostrar algo que se va a gustar. Estoy generando la expectativa. Miren cómo empezó a desarmar la imagen. Esto, por más que es una figuración, empezó como a desarmar su imagen, ¿no? Voy a saltear un par de páginas porque son muchas. ¿Sí? Se mezcla eso de cubista que estudió en un momento, más esta descomposición de la imagen, más esos planos negros y esos grandes blancos. Bueno, y así sigue, voy a adelantar un par de páginas. Acá empiezan a aparecer estas líneas muy finitas que son como del dibujo, porque claro, él era dibujante también, pero a la vez aparecen todas estas cosas que son las que traía. Más allá estoy haciendo como un relato técnico, ¿eh? Después podemos hacer un relato de la imagen. Miren esto que aparece acá, todo esto dibujado sobre planos negros, hermosísimo, con grandes zonas blancas que empiezan a aparecer y trazos ahí como al límite del material. Me hacen acordar un poco. Miren lo que aparece después. ¿Sí? Toda la misma persona, Filevich, en diferentes momentos de su carrera, de sus 30 años de trabajo, me parece que son. Bueno, acá hay unos dibujos, y esperen que quiero terminar con sus últimos grabados, que son estos. Donde aparece todo eso junto. ¿Por qué uno? Porque lo que quiero decir con esto, esperen que estoy poniendo bien, si no. Lo que quiero decir con esto es que uno va construyendo y buscando lugares donde vibra, lo que le gusta, lo va estudiando porque estudió el cubismo, pero tampoco era el cubismo, lo estudió. Miren dónde termina.
Grabado de relieve, ¿eh? Sí, esto es del 59. No hace tanto. Miren dónde termina. Grabado de relieve. Perdón, me jode un poquito el brillo porque la hoja venía brillante. Él trabajaba siempre en un tipo de formato madera. Y lo que voy ahora, que me dicen, este tipo la tenía relatada según la cantidad de uvias y cosas que tenía y herramientas. Miren, estos son... Bueno, les voy a mostrar una foto. Esta es la herramienta de Firevich. ¿Se alcanza a ver? Son dos chapitas con dos tornillitos y una hojita ahí de tipo cúter. Esta es su mano como lo usaba. ¿Se ve, no? Alguien que pedía que sí. Sí, sí, Juan, se ve. Perfecto. Bueno, con esto respondo un poco el tema de las técnicas. Sí, hay todo un mercado de las artes gráficas que vende un montón de herramientas alucinantes. Alucinantes. También está la cuestión creativa. Yo puedo adquirir una herramienta copada y me he comprado herramientas re caras cuando tuve plata y me quise sacar las ganas de tenerla. Pero antes he grabado con lo que tenía. A mí me mostraron este libro, esto me mostró Osvaldo, mi profesor de grabado. Me lo regaló el libro este inclusive. Esto se editaba mostrando autores argentinos. Tengo un montón de libros de grabadores argentinos que están re buenos, que son todos de esta época, del 60, 70, que hacen cosas alucinantes y venían haciendo un trabajo increíble desde la gráfica, muchos ilustrando textos y demás, y trabajando con lo que había. La necesidad expresiva es la primera. Tener un oficio también es lo importante, porque esta gente tenía mucho oficio y sabía que era lo que quería hacer. Teniendo ese conocimiento, después lo demás, uno llega. Preguntando, haciendo. Con Osvaldo me enseñó a hacer un montón de herramientas, muchas de las herramientas que estuve grabando. No tiene que ser una traba la herramienta, sino la herramienta se puede hacer, porque si no, antes como grababa. Y después también tiene que ver con el conocimiento. Cuando a nosotros nos hacen, con esto un poco cierro, yo estoy hinchando mucho ahora con los mundos chiquitos o mundos grandes. La cuarentena y todo esto nos mostró un mundo grande, donde a todos nos puede tocar algo. Y nuestra cabeza también como artistas debe ser con mundos grandes. Porque la forma de resolver estos mundos donde conocemos cómo otros resolvieron, y con la creativo de un mundo grande, de pensar cosas y encontrar soluciones a eso. No un mundo chiquitito donde nos dan un problema y ese problema ya es limitante para todo. Che, vos no vas a poder grabar porque no vas a poder pagarlo, o no vas a poder si no tenés una herramienta no podés ser grabado. Mundo chiquitito es ese. Mundo chiquitito el que lo dice, que capaz que no sé con qué intención lo dice, y mundo chiquitito el que lo recibe. Pero decir, no puede ser por ahí. Yo te digo hoy que no es por ahí. Mira, yo la guardo, esta que es mi primera herramienta. ¿Sí? Me la enseñó a hacer Osvaldo, es con un fierrito de paraguas. Mi primer gubia, a ver si se agarra ese foco. ¿Dónde está la cámara? Acá. Es una gubia nu. Bueno, más o menos se va a ver un día que nos veamos en lo muestro. La guardo, cabo de sello y fierrito de paraguas. Y después un día me mostraron, por ejemplo, los grabadores brasileros del nordeste de Brasil, que hacen una cosa llamada grabado de cordel, que lo pueden estudiar, que también tiene que ver mucho con el fanzine, también se quiere seguir por una especie de fanzine popular. El fanzine viene de otra industria, de otra cultura por ahí, pero en el norte de Brasil había mucha gente que contaba historias populares a través de gráfica y de grabado, impreso, y libritos que tenían cuentos con imágenes. Como había gente que no sabía leer, la mayoría no sabía leer, se contaban las historias con imágenes y con gente que relataba oralmente. Entonces vos ibas a una feria, te comprabas un librito que estaba impreso así con madera, con grabados en relieve, te lo llevabas a tu casa y contabas la historia a tu familia. Todos trabajadores del campo. Esa historia del grabado de cordel, se llama el cordel porque se colgaba todo el grabado para venderse. Que tenía mucho que ver con esto. Acá nosotros cuando hicimos esto también estudiamos grabado de cordel. Sí, ahí me ponen que Juli estuvo ahí, claro. La pueden entrevistar a Juli, es alucinante, la pueden llamar también. Esa historia de grabado de cordel, ahí te das cuenta cómo grababan. Grababan con cuchillo. Ellos grababan cuchillo porque lo que tenían eran herramientas. Y con cuchillo se puede grabar también. Obviamente que si uno quiere una línea finita sobre un metal o sobre no sé qué para hacer una línea muy finita para hacer un dibujo a morir, obviamente que va a necesitar una herramienta específica. Está. Pero que no sea eso lo primero. Porque mientras llego a eso, puedo hacer un montón de otras cosas.
Es eso. No, de hecho, en la escuela eso está como sobreentendido porque tanto los ceramistas como nosotros generalmente nos la arreglamos con lo que hay. La escuela funciona un poco así y está bueno también. Bueno, yo abriría el tema de las preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, abre su micrófono y hable nomás. Ahí está Juan para responder. Si cada uno puede abrir su micrófono. Sí, sí. Cada uno, el que quiera hablar, tiene que activar su micrófono. Si alguno quedó, quedó alguno después de todo este rato, lo apabullé yo. Bueno, yo les voy a mostrar un grabador que me gusta. Mientras algunos se anima. Miren, ¿conocen a este? Les voy a mostrar un grabador. Mientras alguien se anima a decirme algo, les muestro algo. Se llama, ahí está, Américo Balán. Sí, grosso. Sí, hermoso. Enorme. Este señor hace unos grabados así, a cuchillo, ¿ven? Un grabado muy violento. A ver si encuentro. Violento en el sentido de la velocidad, ¿no? No violento. También violento, qué sé yo, un grabado muy pregnante. Este es un librito que tiene Hablando grabados de cuchillos, es hermoso. Acá dice, habría que convocarlo a hacer un proyecto con la escuela. Con respecto a vos. A mí si me invitan, voy. ¿Verdad que te quería mostrar? Bueno, este es Balán. Sí, hace unas imágenes así como muy... ¿Se ve, no? Sí. Hace como unas imágenes como muy pregnantes. Voy a aclarar esto así, pero espere. ¿Y por qué voy a hablar de Balán también terminando con la técnica? Porque lo tenía acá arriba. Este es Balán, a mí me encanta. También, en la misma época que Filevich, bueno, un poquito más acá, unos años más. Pero bueno, podría decir que... Esto es un grabado sobre una madera con una gubia grande, cachos a cuchillo, bueno, creo que tiene una sola herramienta. Hay una finita que graba esas líneas finitas y esas chiquitas de ahí, y después las hace con estas grandes. Lo cual tiene una velocidad, porque también le debería ser un ansioso y demás. Pero Balán, tipo del oficio, un tipo popular, o sea, no un artista consagrado, no es un tipo de galería, ni nada por el estilo. Es un gran trabajador de la cultura. Ilustró muchísimos libros, textos, estos libros que se editaban con xilografías originales de Américo Balán. Este libro tiene xilografías originales, para darle un valor extra. Editado por Albino Fernández, editores. Estas son editoriales que existían en Argentina, ¿no? Y que le daban trabajo a muchos artistas. Bueno, Américo Balán, lo que iba es esto, él no tenía mucho dinero. Bueno, y grababa como grababa, en las maderas que encontraba, y con la velocidad esa de herramientas que no le buscaba mucha precisión, porque también tendría otra, también uno tiene que encontrar el trazo de uno según también las realidades y la conducta de cada uno. Así que yo no lo conocía a Balán, pero me lo cuenta un poco cómo son sus imágenes. Pero sí vi grabados de él y están impresos en sulfito, ese papel que se usa para envolver fiambre. Vieron que hay uno que es como más gruesito, que es lindo, que de un lado es medio brillantito y del otro lado es medio opaco. Y donde te envuelven el fiambre. Bueno, él imprimía sus grabados en eso. Bueno, había dos cosas. Una, porque su acceso a comprar una hoja que era muy, muy cara no lo tenía. Pero frente a que no podía comprar esa hoja, porque algunos dicen, si no, imprimís en una hoja que vale 100 mangos, no va a ser un grabado. Bueno, yo no creo que sea así. Pero él lo usaba por dos cosas. Una, porque le daba una calidad simbólica a su grabado. Y está bien porque incorporó la hoja como un elemento más del discurso que está planteando Balán. Si yo imprimo arriba de una hoja de diario, yo estoy contando algo con una hoja de diario. Si yo lo imprimo sobre una hoja de sulfito, estoy contando algo de mí. Él imprimía exquisitamente bien arriba de ese papel. Podría haber sido, ese papel valía 1, el papel que imprimía un grabador que participaba en una galería valía 100. También ya estaba contando algo también con su papel, qué tipo de grabador y para quién estaba contando, y qué quería hacer con su imagen y a dónde quería que llegue esa imagen.
Bueno, nada, Balán es un tipo para estudiar, un artista argentino, grabador, gráfico. Otra Sí, en cosa realidad nosotros los fanáticos del grabado no podemos parar de hablar. En la escuela hay un VHS que está Benavides Bedoya imprimiendo unos tacos de Balán, que sí. lo había quedado. Pero bueno, ya nos estamos yendo muy a lo finito. Hay mucha gente que por ahí de otras carreras. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, si alguien quiere preguntar algo más, también están los links con las redes de Juan, que por ahí lo pueden encontrar también. Eh, ¿Querés decir algo más? Ahí estoy mirando a ver si alguien escribe. Y si no, la seguimos por las redes. Dale, dale. Bueno. Perdón, sí, y yo, Araceli, y por otro lado, invitarlo en algún momento, si se puede también, a lo que habíamos quedado cuando estuvimos visitando su taller, de las herramientas, que es lo que a mí me parece que es interesante también, que esto de decir, de elaborarlas nosotros, ¿viste? No solo por la pandemia, sino porque venimos con esa idea de elaboración de herramientas, tanto desde la cerámica como desde el grabado. Y eso fue lo que hablamos el año pasado cuando estuvimos con vos en el taller, y no comprometerte, pero sí, si en algún momento tenés ganas de venir a la escuela, sería una buena idea, me parece. Me Y encanta. gracias por la charla, Juan. Muy No, interesante, me encanta gracias. sus cursos además. Así que, nada, podemos organizar una jornada, no hay ningún problema, me encanta. Todo lo que podamos compartir, seguramente voy a llevar algo y me voy a traer algo, así que nos vemos cuando nos podamos ver. Hola, sí, habla, a ver, ahí tengo activado el audio. Sí, sí. Juan, agradecerte, bueno, a las chicas que son las que se pusieron al hombro esto y que cada 15 días nos organizan estas charlas súper interesantes. Y por supuesto, ¿cómo no comprometerlo? Comprometámoslo a venir. Cuando podamos volver a la escuela, por supuesto, sería Ángel, perdón, mi hija está ordenando. Sería bárbaro poder hacer ese encuentro. Yo de mi parte ningún problema, así que nada, queda abierta, nada, queda el compromiso. Ninguna Dale, historia. dale, ¿cómo no? Y cualquier otra duda o nada, lo que sea, nos juntamos a charlar de lo que sea. Estos tiempos está bueno también para charlar. Me gusta lo de la charla ese que pusieron, el nombre de las reuniones. Muchas gracias, Juan. No, de Muchísimas nada. gracias, Bueno, Juan, y seguro que uno de los días que me toca dar clase a mí te venís, porque te va a encantar el taller y porque todos vamos a estar ahí pendientes con el tema del armado de herramientas, como decía Araceli, es fundamental, porque tenemos amoladoras, tenemos un montón de herramientas que por ahí para este tipo de cosas, decir, bueno, no tengo, hago con lo que tengo, sería un súper taller para todos. sí, y también la idea es sí, de empezar a fabricar herramientas según lo que vamos a hacer al revés. Ya les planteo cómo va a ser, si quieren. Vamos a hacer, en función de la necesidad, vamos a tratar de fabricar la herramienta. Porque por eso, ahí también lo que íbamos, ¿no? Uno después, vamos a fabricar algunas herramientas, pero podemos empezar a fabricar en función de la necesidad de la imagen. Entonces, si uno va a empezar a trabajar, a estudiar línea, bueno, seguramente va a necesitar una herramienta que dé liñitas. Bueno, buscaremos algún buril, con lo que tengamos o con lo que podamos. Y también ahí les voy a decir que tienen que conseguir que esté tirado por ahí o en algún... En principio, guárdense los rayos de moto si alguno tiene moto, porque con eso se hacen unos buriles hermosos. Así que bueno, sí, pensar también eso en las herramientas según la necesidad expresiva. Dale. Bueno, cerramos, Juli, esto que abriste. Un abrazo gráfico, te damos un abrazo gráfico y nos veremos en la escuela. Muchas gracias a todos los que estuvieron y ahí te mandan todos muchísimas gracias por el chat y saludos. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo. Nos vemos, gracias, muchas gracias.